Esta noche, tengo la oportunidad de abordar un tema que considero de suma importancia. Creo que esta noche vamos a tratar de responder la pregunta más importante que cualquier cristiano puede responder. Ahora bien, al decir esto, para los que están aquí y son cristianos, probablemente piensen que, bueno, no lo sé. La pregunta más importante probablemente sea, ya sabes, ¿qué debo hacer para ser salvo? O tal vez la pregunta más importante sea cualquiera que puedas llenar en el espacio en blanco. Pero una vez que has respondido esa pregunta, hay otra pregunta que se planteará. Y esa pregunta tendrá que ver con la autoridad en la que basas tu respuesta. Por lo tanto, en última instancia, tendrás que responder a la pregunta: ¿por qué la Biblia? ¿Por qué eliges creer en la Biblia? ¿Por qué la Biblia por encima de otros libros? Perdón, lo siento. ¿Por qué la Biblia por encima de otros libros? ¿Por qué la Biblia en lugar de otros libros? Porque en última instancia, todos tienen su propio conjunto de creencias. Todos tienen su propio conjunto de libros. Todos atribuyen diversas autoridades a estos libros. Entonces, es una pregunta que necesitamos responder. Es una pregunta que la gente tiene razón en hacer. Si estás aquí esta noche y no eres cristiano, tienes derecho a hacer esta pregunta. Tienes derecho a querer saber la respuesta a esta pregunta. Es el punto crítico. Este es el meollo del asunto. ¿Por qué la Biblia? Porque todo lo demás que discutimos, todo lo demás que discutas con una persona cristiana, dependerá de esa pregunta. ¿Por qué la Biblia? Por lo tanto, quiero que respondamos esa pregunta. Al comenzar a responder esa pregunta, recuerdo a un grupo de estudiantes a los que hablé en una universidad en los Estados Unidos. Era una de las universidades de la Ivy League. Era en Dartmouth. Y estuve allí compartiendo durante un par de días y hablamos de estos y otros temas de tipo apologético. Y esta es una de las preguntas que surgió, y la gente quería saber cómo lidiar con esto y cómo responder a esto. Donde quiera que voy, los cristianos, jóvenes y mayores, quieren saber cómo lidiar con este tema y cómo responder a este tema. Entonces lo hice. Compartí con los estudiantes allí, ya sabes, cómo lidiar con esto y cómo responder a esto. Y les expliqué por qué era importante. Contando la historia del profesor en el campus universitario, en un aula, probablemente no muy diferente de esta. Hay esos profesores que están ansiosos por involucrar a los estudiantes cristianos, especialmente al comienzo de su experiencia universitaria, porque hay algunas personas que sienten que es su deber, su obligación, despojar a los estudiantes universitarios de los mitos en los que han llegado a creer. Y ven el cristianismo y la creencia en la Biblia como uno de esos mitos. Y entonces los profesores suelen tener un encuentro que va más o menos así. Se plantea un tema en clase y hay un estudiante cristiano que no está de acuerdo, que tiene problemas con lo que se ha planteado. Entonces el estudiante levanta la mano y dice: tengo un problema. Aquí está mi problema con eso. Eso está mal. Está mal porque ya sabes, lo que sea. Aquí está el tema A y aquí está su objeción al tema A. Me opongo a ello porque está mal. Bien, excelente. Te opones a ello porque está mal, pero ¿basado en qué autoridad? Y luego el estudiante dirá: bueno, la Biblia dice. Ahora el profesor empieza a salivar. Las cosas están a punto de ponerse interesantes. La Biblia dice. Bien. Genial. Entonces surge la pregunta: ¿por qué la Biblia en lugar de cualquier otra autoridad? ¿Por qué la Biblia y no el Corán? ¿Por qué la Biblia y no las enseñanzas de Confucio o del Maharishi Mahesh Yogi o del tipo que vive en la calle? ¿Por qué no? Ya sabes. Y luego el estudiante tendrá que responder a esa pregunta. Desafortunadamente para la mayoría de los cristianos, hay un par de respuestas a las que estamos acostumbrados. Comenzaremos con la peor. Y la peor es esta: bueno, creo en la Biblia porque así me criaron. En este punto, es difícil para el profesor no sonreír abiertamente frente a todos. Espera que esta sea la respuesta que venga, ya sabes, porque es como te criaron.
Es interesante que creas esto, y sin embargo tu autoridad es la Biblia, porque así te criaron. Y sin embargo, estás aquí en un campus universitario pidiéndome que te enseñe cosas. Evidentemente tu Biblia no es tan suficiente, ¿verdad? Si tu Biblia era capaz de darte todo este conocimiento, ¿por qué me necesitas? En segundo lugar, si tus padres que te criaron eran capaces de darte todas las respuestas, entonces ¿por qué es que me necesitas a mí? En tercer lugar, ¿no has aprendido ya cosas sobre las que tus padres estaban equivocados? Muchas gracias. Mira, tus padres son falibles. Ya sabes, para cuando llegas a un lugar como este sabes que tus padres son falibles. Sabes que te dijeron cosas que simplemente no eran ciertas. ¿Sabes? Sales al frío y te dicen que te pongas un sombrero, ya sabes, para que no te resfríes. Y luego aprendes que un resfriado es un virus y que no puedes atraparlo a través de la parte superior de tu cabeza. Y tú estás como, ya sabes, simplemente me mintieron. ¿Sabes? Deja de poner esa cara o se te quedará así. Oh, no. No será así. ¿Sabes? Todas estas cosas que te dijeron simplemente no eran ciertas. Pero esto de la Biblia, eso sí lo crees. Ahora, de repente, estamos en problemas. Aquí está la otra cosa. Crees en tu Biblia, pero otras personas fueron criadas para creer en otros libros sagrados. Así que, en última instancia, si todo lo que tienes es así fui criado, entonces tú y el musulmán, el budista y cualquier otro, en última instancia, están comprometidos madura de mi papá es más fuerte que tu papá, ¿verdad? Es decir, en última instancia, si es así fui criado, pues está bien. Así fui criado, ¿sabes? Bueno, mis padres me criaron mejor que tus padres te criaron a ti. Eso es todo lo que tenemos. Bueno, hay otra posible respuesta. Y en esta época realmente nos gusta esta respuesta porque creemos que la experiencia lo supera todo. Ya sabes, no puedes discutir con la experiencia de una persona. Y entonces decimos algo como, bueno, lo probé y cambió mi vida. Bien por ti. Eso es increíble. Lo probaste y cambió tu vida. Porque eres la única persona que ha probado algo y ha cambiado su vida, ¿verdad? Y tal vez te cuente una historia. Te contaré una historia sobre un hombre que era de los Estados Unidos. Nació y creció en el Medio Oeste, parte de una familia numerosa. Su madre tenía problemas mentales. Su padre fue asesinado cuando era joven. Terminó teniendo que ir a Boston a vivir con su hermana mayor. Pero allí, cuando estaba en Boston, se involucró con un grupo que era bastante indeseable. Y habiendo conocido a este grupo que era bastante indeseable, él se volvió bastante indeseable. Y no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara en prisión en Massachusetts. En prisión en Massachusetts hubo algunos hombres que se le acercaron sobre su necesidad de cambiar su vida. Le hablaron sobre un Mesías que necesitaba conocer y con quien debía encontrarse y ante quien debía inclinar la rodilla, pero no podía. Simplemente no podía hasta que una noche en su celda tuvo un encuentro personal y vívido con este Mesías, e inclinó la rodilla. Toda su vida cambió. Se convirtió en un prisionero modelo, terminó saliendo de la cárcel temprano, se convirtió en uno de los predicadores más famosos de los Estados Unidos. Hay calles que llevan su nombre hasta el día de hoy. Fue personalmente responsable de abrir más de 100 casas de culto. Su nombre era Malcolm X, su Mesías, el honorable Elijah Muhammad, a quien más tarde llegó a darse cuenta que era un fraude. Así que dejó la nación del Islam. En realidad se convirtió en un musulmán ortodoxo, y luego la nación del Islam lo asesinó. Así que tuvo una experiencia, cambió su vida y estaba equivocado. Y al final de su vida, sabía que estaba equivocado. Ese encuentro en su celda en prisión fue fraudulento, y sin embargo basó todo en él. ¿O qué tal el hombre que fue a Alcohólicos Anónimos y ya sabes, está pasando por estos 12 pasos y llega creo que es probablemente el paso 3, y tuvo que declarar un poder superior? No quería ninguna religión, pero hay esta luz que se enciende y se apaga fuera de su habitación, ya sabes, todas las noches y todas las mañanas,
y simplemente dice, para reírse y divertirse. Ese será mi poder superior. Esta luz que se enciende y se apaga todas las noches fuera de su habitación. No ha bebido en más de un año, lo que significa que según tu lógica su luz tiene tanta autoridad como tu Biblia, porque lo probó y cambió su vida. Bueno, reconozco esa expresión. Algunos de ustedes están diciendo, está bien, tomaste mis dos mejores respuestas. Estoy esperando que me des otra. ¿Sabes? Y lo haré. Te daré la respuesta que le di a ese grupo allí en Dartmouth sobre cómo lidiar con situaciones como esta, y específicamente con ellos al lidiar con la situación con su profesor. Recibí un correo electrónico aproximadamente una semana después, y la joven que estaba en esa reunión me envió un correo y me dijo, sucedió, tal como dijiste que sucedería. Estábamos en clase, era una clase de biología, estaban planteando algo, estaban hablando sobre algunas cosas evolutivas. Y yo simplemente no lo sé. Lo siguiente que supe fue que mi mano estaba en el aire, y dije algo, y él dijo, bueno, ya sabes, ¿por qué te opones a esto? Y yo dije la Biblia. Y ya sabes, ella dijo, sabía que no debía haberlo hecho, pero podía verlo salivando en mi mente, tal como dijiste. ¿Sabes? Sus ojos simplemente se agrandaron, y luego simplemente dijo, cuestióname, ¿sabes? ¿Por qué crees en la Biblia? Y así que simplemente le di la respuesta que me diste. Entonces miró a su profesor y le dijo, elijo creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos presenciales durante la vida de otros testigos presenciales. Informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son divinos en lugar de humanos en origen. Y entonces el profesor dijo, tendré que volver a ti. Un caballero aquí dice, ¿puedes escribir eso para nosotros? No, pero haré algo mejor. Te lo enseñaré esta noche. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero haré algo aún mejor que eso. Te mostraré de dónde viene. Si tienes tus Biblias, puedes abrir en 2 Pedro capítulo 1. Si no tienes tu Biblia, busca a alguien que la tenga. 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1. Sé que algunas personas ya están molestas. ¿Sabes? Porque están diciendo, bueno, no puedes usar la Biblia para probar la Biblia. Eso es razonamiento circular. Mi objetivo aquí no es probar la Biblia. Mi objetivo aquí es responder la pregunta. La pregunta es, ¿por qué elijo creer en la Biblia? ¿De acuerdo? No estoy aquí para probar la Biblia. No estoy aquí para defender la Biblia. Estoy de acuerdo con Charles Spurgeon. No defendería la Biblia más de lo que defendería a un león. No defiendes a un león, simplemente lo sueltas. Él se defenderá solo. ¿Amén? Hoy vimos algunos leones. No necesitaban que nadie los defendiera. ¿De acuerdo? Así que no estoy aquí para defender la Biblia. Estoy aquí para responder esa pregunta. Estoy aquí para explicarles por qué elijo creer en la Biblia. Y la respuesta a esa pregunta, para mí, se encuentra en la misma Biblia. Ahora bien, ¿por qué apelaría a la Biblia de esta manera? Porque no hay una autoridad más alta que la Biblia. Si yo apelara a otra autoridad, estaría concediendo el hecho de que hay una autoridad superior a la Biblia. Esto podría ser un problema en cualquier otra área o campo, pero aquí estoy argumentando que esta es la autoridad suprema, por lo que, por definición, no puedo apelar a otra autoridad. ¿De acuerdo? Muy bien. 2 Pedro capítulo 1 comenzando en el versículo 16. Pedro escribe, y nuevamente está respondiendo. Noten que está respondiendo a preguntas o acusaciones sobre la autoridad de las Escrituras, porque no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honra y gloria de Dios Padre, y la voz le fue dirigida por la majestuosa gloria, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros mismos oímos esta voz dirigida desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y tenemos la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la respuesta de Pedro. Ahora de esta respuesta derivé la respuesta que les di a ustedes, así que se las daré paso a paso porque cada punto aquí es importante. Primero, es una colección confiable de documentos históricos. ¿Pueden decirlo conmigo? Es una colección confiable de documentos históricos. Díganlo de nuevo. Es una colección confiable de documentos históricos. Una vez más. Es una colección confiable de documentos históricos. Esto es importante. Es importante que sea confiable. Es importante que sea una colección. Es importante que sea histórica. Todas estas cosas son importantes, que tenemos una colección de documentos históricos. Ahora, la Biblia es diferente de muchos otros libros sagrados en que la Biblia es en realidad una colección. No tiene simplemente a un individuo que dice que escuchó de Dios y todos tienen que escucharle. Es en realidad una colección. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes: Asia, África y Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, principalmente hebreo y griego, con un poco de arameo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de diversas esferas de la vida. Tuvimos personas que eran reyes y generales, personas que eran pescadores, recaudadores de impuestos. Tuvimos médicos, historiadores. Tenemos personas de todas las esferas de la vida. Más de 40 autores diferentes de todo tipo de ámbitos que nos dieron 66 volúmenes. Estos 66 volúmenes cubren cientos de temas diversos. Fueron escritos durante un periodo de más de 1500 años. Ahora, recapitulemos. 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 autores, cientos de temas y tópicos escritos en un periodo de 1500 años. Esto es una colección confiable de documentos históricos. No es simplemente un individuo haciendo una afirmación. Esto es increíblemente importante. Muchas veces no pensamos en la Biblia de esta manera. Ya sabes, simplemente pensamos en el libro que tenemos. No comprendemos que todo esto se unió para darnos la Biblia. ¿De acuerdo? Y esto, en realidad, añade credibilidad a la Biblia. El hecho de que es una colección confiable de documentos históricos. Escuchen esto del Evangelio de Lucas. Lucas era médico e historiador, y el doctor Lucas escribe en el capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio: puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es interesante. Lucas no era un testigo ocular. No afirma ser un testigo ocular. Es un historiador que afirma haber rastreado la información de los testigos oculares. Mucha gente dice, ya sabes, ¿por qué tenemos que tener 4 evangelios? Bueno, porque todos estos evangelios están contando la misma historia desde diferentes perspectivas. Y el hecho de que este hombre no fuera un testigo ocular, pero recopilara información de individuos que eran testigos oculares, algunos de sus principales testigos oculares, curiosamente, resultaron ser mujeres. Es por eso que obtenemos muchas cosas desde la perspectiva de María, porque María y Pedro fueron 2 de los principales testigos oculares en los que confió. De todos modos, obtiene información de testigos oculares, y abiertamente dice que no fue un testigo ocular, pero que recopiló la información de los testigos oculares y que ha seguido todo de cerca durante algún tiempo y quería escribir un relato ordenado. Aquí hay otra razón por la cual tenemos múltiples evangelios.
El objetivo de Lucas es la historia y la cronología. ¿De acuerdo? El objetivo de Lucas es, quiero darte las cosas tal como sucedieron, en orden. El objetivo de Juan es el evangelismo. Juan dice claramente, escribo estas cosas para que creas que Jesús es el Cristo. Así que su objetivo es el evangelismo. Por eso Juan organiza su evangelio alrededor de 7 señales principales. Esa es la forma en que organiza su evangelio. El evangelio de Marcos es el más breve de los evangelios. Marcos trata de la brevedad, y una de sus palabras favoritas es inmediatamente. ¿De acuerdo? Es simplemente boom, 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 ¿sabes? Y es breve. Solo los hechos, señora. Ese es el objetivo de Marcos. Mateo está escribiendo para una audiencia judía y quiere demostrar que Jesús es el Mesías prometido a los judíos. Por eso el Evangelio de Mateo enfatiza estas cosas. Es por eso, por ejemplo, que comienza con una genealogía. ¿De acuerdo? Entonces Mateo está señalando hacia atrás. Por eso tenemos su Evangelio escrito de la manera en que está escrito. Si tuviéramos tiempo hablaría más sobre eso, pero solo sepan que la idea aquí es que tenemos una colección confiable de documentos históricos. Lucas está diciendo aquí de manera inequívoca que esto es un documento histórico. Noten lo que dice Pedro. No seguimos fábulas ingeniosamente inventadas cuando os dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, esto no eran mitos, no eran una colección de mitos, eran hechos. Pero noten la siguiente frase, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Aquí está la segunda parte. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. ¿Pueden agregar eso conmigo? Digámoslo juntos. Una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Una vez más. Una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Él dice que fuimos testigos oculares. Ahora vayan conmigo si quieren a 1 Juan. Un par de páginas más adelante en 1 Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 1, miren lo que dice aquí. Noten su elección de palabras, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Creen que está tratando de hacer un punto aquí? No lo sé. Tal vez el versículo 2 nos ayude. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué tal el versículo 3? Tal vez esto nos dé una idea de lo que está tratando de señalar. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hemos visto, hemos oído, hemos tocado. Amigos, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Esto es importante. Estas no eran personas que más adelante tuvieron una visión. Estas eran personas que fueron testigos oculares de los eventos. Y no estamos hablando solo del Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo y el Antiguo Testamento, de testigos oculares de eventos que escribieron sobre lo que ellos mismos vieron. Entonces tenemos una colección confiable de documentos históricos. Eso es bueno. Pero tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Eso es aún mejor. Pero fueron escritos durante la vida de otros testigos oculares. Agreguemos eso. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Una vez más, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Vamos, juntos. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Eso es increíblemente importante. Hay muchas personas que no les gusta eso, no lo creen, que argumentan en contra de ello. Quieren fechar la Biblia en épocas tardías y demás, pero hay un gran problema ahí. Vayan conmigo a 1 Corintios. Ahora vamos a retroceder.
1 Corintios capítulo 15. Esto es muy importante. Pablo está escribiendo aquí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Deténganse. Si hacen las cuentas, hay al menos 301 testigos oculares de la resurrección que estaban vivos cuando se escribió Corintios. Al menos 301 testigos oculares de la resurrección que todavía estaban vivos cuando se escribió 1 Corintios. Antes de avanzar, estamos en un campus universitario, así que necesito abordar este tema porque siempre hay, ya saben, el tipo inteligente que dice, bueno, tienes un problema real aquí, porque dice que apareció a Cefas, o Pedro, y luego a los 12. Tienes un problema. Esa es una de esas contradicciones en la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque Judas se ahorcó. ¿Cómo pudo aparecerse a los 12 si Judas se ahorcó? Solo se habría aparecido a 11, porque Judas ya se había ahorcado. Eso es interesante. Muy interesante. Sí, parecería ser una contradicción, a menos que leas como el resto de la Biblia. Porque entonces descubrirías que en Hechos, capítulo 1, Judas es reemplazado por Matías. Y el requisito era que él hubiera sido testigo de todo desde el principio. Ven, los 12 era un número importante. Por eso reemplazaron al número 12 cuando él se ahorcó para que todavía fueran 12. Y por definición, estar entre los 12 significaba que debía ser testigo de la resurrección. Así que no hay contradicción aquí. Pero gracias por intentarlo. Eso nos lleva al corazón de nuestras presuposiciones al leer la Biblia. Hay quienes leen la Biblia como un juez, tratando de encontrar algo malo, trabajando duro para encontrar algo malo. Y lo que he encontrado es que cuando la gente lee la Biblia de esa manera, tienen muchos momentos de ¡ajá! Y luego respondes y no dicen vaya, estaba tan equivocado, ¿sabes? Y simplemente dicen está bien, bien, encontraré otra cosa. Ya sabes, ha habido más de 25,000 excavaciones arqueológicas relacionadas directamente con los temas de la Biblia. Más de 25,000. Ni una sola de ellas ha contradicho algo que tengamos en la Biblia. Y la abrumadora mayoría de ellas ha confirmado y reafirmado las cosas que encontramos en la Biblia. Pero aquí está lo interesante. Cuando encuentras algo en la Biblia, como hemos hecho miles y miles de veces, que confirma algo en la Biblia, no recibes una gran disculpa de los críticos. Por ejemplo, había individuos en la Biblia como Quirinios. La gente decía, Quirinios nunca fue gobernador. Nunca hemos encontrado su nombre en ningún lado. Pero luego encuentras el nombre de Quirinios en una excavación arqueológica, y esos críticos no dicen, oh, estábamos equivocados, perdónennos. Simplemente dicen, bueno, lo que sea, encontraremos otra cosa. Y eso queda en nada. Y no lees artículos sobre eso. Pero cuando alguien dice, encontramos, ya sabes, el evangelio de quien sea, es noticia de primera plana en todo el mundo. ¿Por qué? Porque promueve una teoría que queremos promover y que socava la Biblia. Luego descubres que no era auténtico y nadie escucha sobre eso. Pero lo que encontramos aquí en este texto es, nuevamente, que había más de 301 testigos oculares de la resurrección que aún estaban vivos cuando se escribió 1 Corintios. ¿Por qué es esto importante? Esto es importante porque significa que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia, era falsable. Era falsable. Esto es importante cuando estás probando la veracidad de una afirmación. Si alguien hace una afirmación y esa afirmación no puede ser falsada, significa
que no puedes probarla, ¿verdad? No es una afirmación muy sólida si no puedes probarla. Significa que simplemente tienes que confiar en esa persona, porque no hay nada que puedas hacer para falsar su afirmación. Esta afirmación era falsable. Cuando Pablo la escribió, era una afirmación falsable, y sin embargo nunca fue falsada. Eso es una evidencia que debe ser considerada. ¿De acuerdo? Una colección confiable de documentos históricos, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Pero hay un problema. Y aquí está el problema. El problema es que ya sabes, todos somos personas educadas, y desafortunadamente estamos sobreeducados, porque tenemos verdades, mentiras y de todo. Y porque estamos sobreeducados, todos creemos que sabemos cosas sobre esta afirmación. Esta afirmación de que ya sabes, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. No es exactamente cierta. Esto fue escrito más tarde. ¿No es así? ¿No hemos escuchado eso, que esto fue escrito más tarde? Ya sabes. Y luego está este tipo Constantino, que juntó cosas y luego dijo, desháganse de otras cosas y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un par de cosas que necesitamos abordar cuando hablamos de la Biblia de esta manera. Nuevamente, una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Estoy afirmando que la Biblia fue escrita temprano. Estoy afirmando que el Nuevo Testamento fue escrito temprano. Estoy afirmando que el Nuevo Testamento estaba completo para el final del siglo I. Quizás temprano en el siglo II, dependiendo de cómo se feche Apocalipsis, pero que es temprano, que es muy temprano. Y hay personas que van a argumentar en contra de esto de diferentes maneras. Abordaré primero la más fácil. Que la Biblia no es confiable porque ha sido traducida tantas veces. No puedes confiar en lo que tenemos porque ha sido traducida tantas veces. Tal vez lo que él está diciendo es cierto sobre algo que existió en algún lugar, pero no es cierto sobre lo que tenemos hoy porque ha sido traducido tantas veces. ¿Han escuchado esto? Vamos, necesito manos. ¿Han escuchado esto? Bien, yo lo he escuchado. La gente me ha dicho esto. Personas en escuelas de renombre me han hablado sobre profesores que han hecho esta afirmación. Las personas que hacen esta afirmación son o ignorantes o malintencionadas o ambas cosas. Y no estoy siendo cruel. Déjenme explicarles por qué. Dicen que la Biblia ha sido traducida tantas veces y lo comparan con el juego del teléfono. ¿Conocen el juego? Tiene diferentes nombres en diferentes partes del mundo, pero conocen el juego. Susurras en el oído de alguien y luego esa persona susurra en el oído de la siguiente, y así sucesivamente. Y al final alguien dice lo que escuchó, y no se parece en nada a lo que dijo la primera persona. Este es el argumento que hacen sobre la Biblia y las traducciones. ¿Y por qué no podemos confiar en la Biblia debido a cuántas veces ha sido traducida? Esto me molesta profundamente. Me molesta profundamente que haya personas que afirmen ser inteligentes y que continúan haciendo este argumento. Y me molesta que haya cristianos que no se ríen de ellos. Porque aquí está el problema. Si yo soy los manuscritos en griego, hebreo y arameo, no solo susurro en el oído de una persona y dejo que todos los demás escuchen lo que le dije. Miren, estoy leyendo de la versión estándar en inglés. English Standard Version. Esta traducción se hizo a principios de la década de 2000. No se basaron simplemente en la traducción anterior más antigua y la tradujeron a partir de esa. Fueron directamente a los manuscritos en griego, hebreo y arameo, lo que significa que el juego en realidad funciona así. Yo hablo con él, luego hablo con él, luego hablo con él, luego hablo con él, hablo con él, hablo con él, hablo con él, hablo con él y luego hablo con él. De manera que, cuando él dice lo que escuchó, es lo mismo que escuchó el primero porque lo obtuvo de la misma fuente. Es por eso que las personas que hacen este argumento son o ignorantes, o malintencionadas,
o ambas cosas. ¿Cómo puede cualquier persona inteligente argumentar contra la validez de la Biblia debido al número de veces que ha sido traducida? Escuchen. Si se tomaran la molestia de aprender a leer hebreo, griego o arameo, podrían ir directamente a la fuente ustedes mismos. Estas traducciones pueden ser verificadas. Hay software que pueden usar para comparar estas traducciones con los documentos originales de los que fueron traducidas. Aquí no hay nada que esconder. De hecho, hoy somos más capaces que nunca de traducir la Biblia. Bueno, pero los documentos que tenemos son tardíos y no sabemos lo que había en los documentos anteriores. De acuerdo. Hablemos de eso por un momento cuando se trata de los manuscritos, porque hay algunos problemas que debemos abordar aquí. Con respecto a la Biblia, es cierto, no tenemos los originales. Debido al material en el que se escribieron los originales, no los tenemos. Pero limitemos esta discusión al Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? En lo que respecta al Nuevo Testamento, no tenemos los originales, pero sí tenemos documentos que datan tan temprano como el año 120 de Cristo. Entre el 100 y el 120 de Cristo, eso está dentro de unas pocas décadas de la finalización del Nuevo Testamento. Podemos poner nuestras manos sobre documentos que fueron fechados dentro de unas pocas décadas después de los últimos escritos del Nuevo Testamento. ¿Cuántos manuscritos tenemos? En el caso del Nuevo Testamento, tenemos más de 6,000 manuscritos, o porciones de manuscritos. Más de 6,000. Y podemos retroceder hasta unas pocas décadas después de los últimos escritos. Si eso no les parece impresionante, es porque no están familiarizados con los escritos antiguos. Por ejemplo, si hablamos de las poéticas de Aristóteles, tenemos menos de una docena de manuscritos. Y el más antiguo que tenemos data de más de 1,000 años después de que se escribieran originalmente. En el caso de las guerras de las Galias de Julio César, de nuevo, tenemos menos de una docena. Y hay más de 1,000 años entre los últimos escritos y el primer manuscrito que podemos consultar. El mejor ejemplo en términos de número de documentos antiguos sería la Ilíada de Homero. En el caso de la Ilíada, tenemos unos pocos cientos de manuscritos, pero el más antiguo que podemos consultar fue escrito 2,100 años después del original. Y sin embargo, la gente tiene la audacia de cuestionar el Nuevo Testamento. Eso es ridículo. Si esto fuera una pelea, la detendrían. Ni siquiera dejarían que comenzara. Si la Biblia no es considerada confiable o digna de confianza en una institución como esta, entonces ningún documento antiguo debería ser considerado confiable en una institución como esta, porque ninguno se acerca a la Biblia. Bueno, pero está la teoría del monje excesivamente celoso, ¿verdad? Esa idea de que estos monjes y este tipo, Constantino, intervinieron. Una vez más, eso es más Dan Brown que realidad. Eso es Código Da Vinci, eso son películas, no es historia real. Pero incluso si fuéramos a considerar esa teoría, hay algunos problemas. Primer problema. Hay un problema con los manuscritos. Hay 6,000 manuscritos griegos o porciones de manuscritos. Así que, si estos monjes en la época de Constantino iban a cambiar el Nuevo Testamento, tendrían que encontrar 6,000 manuscritos griegos y porciones de manuscritos. Cambiarlos todos exactamente de la misma manera. No dejar ninguna evidencia de tinta, no ser descubiertos, y nunca decirle a nadie lo que hicieron. Segundo problema. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de Pantata Ethne, todas las naciones. El problema con los grupos étnicos es que hablan diferentes idiomas. Así que dentro de los primeros siglos, el Nuevo Testamento fue traducido al siríaco, copto y latín. Ahora, estos monjes excesivamente celosos de la época de Constantino tendrían que encontrar los 6,000 manuscritos griegos, cambiarlos todos exactamente de la misma manera. No dejar evidencia de tinta, no ser descubiertos, no decirle a nadie, y luego aprender a mentir en siríaco, copto y latín, también como mentían en griego.
porque si no, habría un problema. Los manuscritos griegos no coincidirían con las traducciones a esos otros idiomas, así que tendrían que cambiar también esas traducciones. Tercer problema, los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia tenían esta molesta costumbre de citar y escribir comentarios sobre el Nuevo Testamento. Tanto es así que, si todo lo que tuviéramos fueran los escritos de los padres de la Iglesia, podríamos reproducir el Nuevo Testamento completo, excepto 11 versículos. Así que ahora, estos monjes excesivamente celosos tendrían que encontrar los 6,000 manuscritos griegos, mentir, no dejar evidencia de tinta, no ser descubiertos, no decirle a nadie lo que hicieron, aprender a mentir en siríaco, copto y latín, recuperar todos esos documentos de todo el mundo, asegurarse de que sus mentiras coincidan, y luego encontrar todos los escritos de los padres de la Iglesia y asegurarse de que sus comentarios coincidan con todas las mentiras que contaron en siríaco, copto, latín y griego. Eso es fantasía. Eso es fantasía absoluta. ¿De acuerdo? Tenemos una colección confiable de documentos históricos, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Hasta ahora, solo tenemos un buen libro de historia. Pero ahora se pone interesante. Volvamos a nuestro pasaje, versículo 17. Porque cuando recibió honra y gloria de Dios Padre, y la voz le fue dirigida por la majestuosa gloria, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», nosotros mismos oímos esta voz que venía del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora bien, tenemos una colección confiable de documentos históricos, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, y que reportan eventos sobrenaturales. Digámoslo juntos. Una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares y que reportan eventos sobrenaturales, no eventos sobrehumanos. Los eventos sobrehumanos son como los momentos destacados de los deportes. ¿De acuerdo? Estos son eventos sobrenaturales. Aquí están hablando del monte de la transfiguración, cuando Jesús fue transfigurado en el monte y fue visitado. Vieron a Moisés, a Elías, y Pedro dijo, «Necesitamos construir algo aquí y no irnos nunca. Esto es increíble». La Biblia no es solo un conjunto de reglas religiosas. La Biblia es una colección de eventos sobrenaturales. Estos hombres afirman que Jesús sanó a los enfermos. Afirman que Jesús caminó sobre el agua, y el viernes estaba muerto, pero el domingo había resucitado. Estos no son simplemente los escritos de una comunidad religiosa que intenta transmitir sus reglas y regulaciones. Para eso, puedes ir a Qumran. Allí encontramos esos tipos de escritos, reglamentos, normas y similares. Y por cierto, también encontramos una colección de libros del Antiguo Testamento en Qumran, que eran más antiguos que cualquier cosa que teníamos antes de los años 1940, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Pero eso es el Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para entrar en todo eso ahora. Estos individuos están diciendo que sucedieron cosas sobrenaturales, como cuando Moisés cruzó el Mar Rojo y el ejército de Faraón fue ahogado. Esto es sobrenatural. Son los tipos de cosas que encontramos en la Biblia. Pero no solo son eventos sobrenaturales, sino que son eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas. No estamos hablando de profecías generales al estilo de Nostradamus, ni de esas predicciones de curanderos que no necesitan mucho conocimiento para decir cosas como «hay alguien aquí con dolor de espalda» o «alguien aquí perdió su empleo hace poco». Eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de profecías específicas como las que encontramos en Isaías 53. En Isaías 53, más de 700 años antes de que naciera Jesús, Isaías profetiza que Jesús será el siervo sufriente. Isaías 53 es un pasaje poderoso. He llevado grupos a Israel varias veces y he conocido a personas allí que trabajan en un proyecto llamado el Proyecto Isaías 53.
Uno de ellos, un americano que sirvió en el ejército israelí, comparte Isaías 53 con sus amigos judíos y les dice: voy a leerte algo, y quiero que me digas de quién habla y de dónde proviene. Muchos en el calendario de lecturas judías no leen Isaías 53. Leen Isaías 52 y luego saltan a Isaías 54. Así que este hombre lee Isaías 53 a un amigo judío que había servido con él en el ejército, y este le dice: eso es sobre Jesús, está en el Nuevo Testamento. Entonces el hombre le muestra la Biblia hebrea y le dice: no, esto está en tu Biblia hebrea, es Isaías 53. La vida y muerte de Jesús cumplieron profecías, pero para algunos eso no es suficiente. ¿Quieren algo más antiguo? ¿700 años? Muy bien. Vayamos a más de 1000 años atrás, al Salmo 22. En el Salmo 22, si estuviéramos en el primer siglo, no te podría decir que vayas al Salmo 22 porque no existían capítulos y versículos. Tendría que decirte que vayas al título del Salmo, que era la primera línea: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena familiar? Esto es lo que Jesús dice mientras está en la cruz. Así que Jesús cita el título de un salmo mientras está siendo crucificado. Si estuvieras viendo esto y escuchando la primera línea de una canción, probablemente pensarías en el resto de la canción mientras Jesús está muriendo. Veamos el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahora mira el versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen los labios, menean la cabeza diciendo: confío en el Señor, que lo libre, que lo rescate, porque en él se deleita. Esto es exactamente lo que se le dijo a Jesús mientras era crucificado. Así fue como lo ridiculizaron. Bajemos al versículo 12. Muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. Abren su boca contra mí como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Por qué? Porque estás clavado a un árbol. Mi corazón es como cera derritiéndose dentro de mí. Curiosamente, después de que muere, le perforan el costado, atravesando el pericardio, y sangre y agua salen a borbotones. Mi fuerza se ha secado como un tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. Esto haría que dijera: tengo sed. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Perros, aquí se refiere a gentiles. ¿Quiénes eran los soldados romanos? Gentiles. Una compañía de malignos me ha cercado, han horadado mis manos y mis pies. Por cierto, no todos los crucificados eran perforados en las manos y los pies. Algunos simplemente eran atados a la cruz, lo que les hacía tardar días en morir. Puedo contar todos mis huesos. Rompían los huesos para acelerar la muerte. Pero no tuvieron que hacerlo con Jesús, porque antes de eso él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que ninguno de sus huesos fue quebrado. Miran y se regocijan sobre mí, reparten mis vestiduras entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Esto fue escrito 1000 años antes de que Jesús naciera, por un hombre que jamás en su vida presenció una crucifixión. ¿Cómo lo sé? Porque la crucifixión no había sido inventada todavía. Tenemos una colección confiable de documentos históricos, escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Ellos reportan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas. Es por eso que Pedro dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Él está diciendo: escucha, estas profecías cumplidas, estas no necesariamente te salvarán. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo solamente.
Pero tal vez estás aquí esta noche y dices, bueno, escucho todo esto, pero aún no creo. Está bien, pero presta atención a esto. Presta atención a las profecías cumplidas, como un hombre en la oscuridad que ve una lámpara brillando en la distancia. El ojo humano puede ver una lámpara en la oscuridad desde más de 1 milla de distancia. Y si la ves, ¿qué haces? La observas. La observas para ver si se acerca. Él dice, escucha. Si nada más, si estás aquí esta noche y dices, bueno, no estoy convencido, eso está bien, pero mira, como si estuvieras observando una luz en la distancia, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, Jesús mismo, salga en tu corazón. Necesitas que Él te haga vivo. Eso es lo que necesitas. Pero por ahora, observa. No quites los ojos de esto. Lee más sobre esto. No tenemos tiempo esta noche, pero sigue leyendo. Nuestro tiempo se está agotando, así que déjame terminar con esto. Él dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Finalmente, ellos afirman que sus escritos son divinos en lugar de humanos en su origen. Así que pongámoslo todo junto. Repítelo conmigo. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Ellos reportan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas, y afirman que sus escritos son divinos en lugar de humanos en su origen. Afirman que esto viene de Dios. Miles de veces encontramos. El Señor dijo, el Señor habló a Moisés diciendo, así dice el Señor. Por toda la Biblia estas son las palabras de Dios, no las palabras de los hombres. Están afirmando que estas son palabras de Dios. Y por cierto, cuando estas profecías se cumplen, ¿acaso no les da credibilidad? Que este es Dios quien está hablando. Y a menudo hay individuos que dirán, bueno, simplemente no puedo aceptar eso. No puedo creerlo. ¿Por qué? Porque los hombres escribieron eso. Los hombres lo escribieron, y simplemente no puedo creerlo. Entonces, no puedes creer nada escrito en ningún libro, porque los hombres los escribieron, ¿verdad? Eso es ridículo. No puedes creerlo. ¿Por qué? Porque los hombres lo escribieron. Sin embargo, crees en ti mismo. Sí. No crees lo que escribieron los hombres porque crees que pueden ser falibles. Sabes que tú eres falible, y aún así, te crees a ti mismo. ¿Cómo puedes creer en ti mismo pero no creer en ellos? ¿Qué te hace tan digno de confianza? Pero ese es otro problema. Este problema, esta idea que tenemos, ya sabes, y he escuchado a personas decir esto. Bueno, sabes, yo soy un hombre de ciencia. Y a menos que este tipo de cosas puedan ser probadas científicamente, simplemente no puedo. Cuando la gente dice eso, simplemente quiero darles un abrazo. Realmente quiero hacerlo, de verdad. Porque creen que son súper inteligentes y están demostrando su ignorancia. Solo quiero abrazarlos. Quiero poner mi brazo alrededor de ellos y decirles, escucha, escucha, escucha. Te lo digo porque soy tu amigo. No le digas eso a nadie más porque realmente suenas como un idiota. ¿Qué quieres decir? Bueno, quiero decir, ya sabes, el método científico. ¿Entiendes el método científico? Bueno, sí. En el método científico algo tiene que ser observable, medible y repetible. ¿Cierto? La historia no es observable, medible ni repetible. No usas el método científico para probar eventos históricos. Por lo tanto, si dices que necesitas evidencia científica para esto, suenas como un idiota. No usas el método científico para probar eventos históricos. Usas el método evidencial, como lo harías en un tribunal. Entonces, ¿qué haces? Bueno, no lo sé. Preguntas sobre la confiabilidad de las fuentes. Preguntas sobre la corroboración de las fuentes. Preguntas sobre la evidencia interna y externa que respalda estas fuentes. Estas son el tipo de preguntas que haces. ¿Quiénes son los testigos? ¿Son testigos confiables y dignos de confianza? ¿Es falsable?
¿Hay otras cosas que contradicen esto o hay otras cosas que lo confirman? Estas son las preguntas que haces en el método evidencial, y cuando haces esas preguntas, llegas a cosas como 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 autores, la mayoría de los cuales nunca se conocieron entre sí. Escriben 66 volúmenes. Estos volúmenes abordan cientos de temas y asuntos diferentes y se unen en una unidad cohesiva que cuenta una historia redentora, y fue escrita durante un período de más de 1500 años. Por lo tanto, tienes corroboración, tienes confiabilidad, tienes 25.000 excavaciones arqueológicas relacionadas directamente con los temas discutidos en la Biblia que han confirmado lo que encontramos en ella. Tienes los escritos de contemporáneos que confirman lo que encontramos aquí. Por lo tanto, el hombre inteligente no es el hombre que dice, simplemente no puedo creer eso. Ese es el necio. El hombre inteligente dice, elijo creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Informan eventos sobrenaturales que ocurrieron en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son divinos en lugar de humanos en su origen. Y si eso no es suficiente, lo probé. Cambió mi vida. Escuchen, vamos a tomar un descanso de unos minutos y luego regresaremos. Tendremos una sesión de preguntas. Queremos que escriban sus preguntas, por favor. ¿De acuerdo? Las preguntas serán recogidas y luego intentaremos responder tantas como sea posible en el tiempo que nos quede. Así que, por favor, tómense el tiempo para escribirlas. Las recogeremos, las organizaremos en diferentes categorías y luego abordaremos tantas como podamos en el tiempo que tengamos. Gracias. 5 minutos. Gracias.